Un intrépido pero torpe hidalgo está preparado para una gran batalla, una lucha contra unos gigantes que, según él, perturbaban la paz de los habitantes de aquel lugar. El corajudo caballero se lanza al ataque con su fiel y enclenque corcel Rocinante, a pesar de los gritos y reclamos de su escudero bonachón Sancho Panza. «Señor, no son gigantes, son molinos». Aún así, el imperturbable caballero de la triste figura se avienta hacia los molinos en el nombre de su amada Dulcinea. El torpe Don Quijote se golpea con el aspa, tanto jinete como corcel salen maltrechos y heridos después del gran impacto. Esta es una de las historias y uno de los hechos más memorables de la obra de Miguel de Cervantes titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esta historia resume mucho de lo que nos fascina de Don Quijote, una historia que hace sátira épica e ilógica, que hace parodia de las novelas de caballería de la época. Cervantes era un ávido y empedernido lector de las novelas de caballería, que era literatura que relataba historias y aventuras de caballeros y su código moral. Y aunque le causaban fascinación, Cervantes se aburría con los tomos repetitivos y predecibles que se centraban en relatar hazañas y logros heroicos en vez de en el desarrollo de los personajes. Cervantes no quería centrarse en el exterior del protagonista, sino en su interior. Quería que los personajes tuvieran profundidad y dinamismo. Entonces, para retar estas historias, Cervantes, a sus 60 años, crea y publica Don Quijote, la historia de un noble y ocioso hidalgo llamado Alonso Quijano, enloquecido por la historia de caballería que leía noche y día, y por ello decide convertirse en defensor de los oprimidos. Coge una armadura vieja y brillante y se cambia el nombre por Don Quijote. La gente del pueblo lo trata de convencer, pero convencido por sus fantasías decide marcharse en busca de gloria, y en el camino contrata al ingenuo Sancho Panza, diciéndole que, a cambio de ser su escudero, le daría una isla, convirtiéndose en el dúo perfecto, que más tarde inspiraría a novelas como Sherlock Holmes y las novelas en las que muestra una pareja de personajes que se complementan y son el dúo perfecto. Lo más curioso de la obra es el valor añadido que le da Cervantes, ya que crea de ella una metaficción. Déjenme explicarles. La obra empieza de esta manera. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Si lo notamos, Cervantes comienza como si estuviera recordándose sobre la existencia de un hidalgo que una vez existió. O sea que comienza el libro a modo de crónica y no de cuento. Si le seguimos el juego a Cervantes, la trama se empieza a desarrollar hasta que se estanca en el capítulo 8. En este se nos relata que después del suceso de los molinos de viento, el Quijote y Sancho andaban por un sendero, que después, a la distancia, ven el carruaje en el que viajaba una señora y sus criados de camino a Sevilla. Sin ninguna razón aparente, Quijote piensa que fue secuestrada y se lanza a su rescate. Se pone en medio del carruaje y les impide seguir. Estando ahí un vizcaíno, se lanzaron en contienda, empezaron a luchar y justo en el clímax de la batalla se acaba. En serio, se acaba. El autor dice que se lamenta de no saber el desenlace, ya que no encuentra ningún registro del final de la batalla. La cosa se pone mucho más extraña en el capítulo 9, donde el autor dice encontrar de casualidad unos manuscritos en árabe en Alcana de Toboso. Y adivinen de qué eran los manuscritos. Era de Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábico. Cervantes traduce sus documentos y encuentra la segunda parte que le faltaba, de la historia y del libro, siendo supuestamente el segundo autor Cide Hamete Benengeli, por lo que si le seguimos el juego a Cervantes, la historia es contada por dos autores, porque la segunda parte de la obra no es de él sino del árabe. En la segunda parte comienza justo en la batalla, bastante conveniente, y Quijote sale vencedor. Esta curiosidad literal convierte esta obra en una gran metaficción, donde hay una ficción dentro de otra ficción, y las historias se reconocen a sí mismas como ficción, volviéndose ambigua, tomando apariencia de que es real. Esto demuestra que el Don Quijote es la obra cumbre de la literatura española, algo que a Cervantes le dio el éxito, pero que no sabía que le iba a jugar en su contra. Gracias al estilo literario y al uso magistral del español, esta novela es considerada la primera novela moderna. Y no solo eso, sino que rápidamente se convirtió en una de las novelas más vendidas de la historia, siendo traducida a más de 145 idiomas.
convirtiéndose en una de las obras más traducidas del mundo, por debajo del Principito. Cervantes termina su magnus opus reforzando la idea de la metaficción, nombrada ya más de 3 veces en este video de la siguiente manera. Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Y luego de colocar epitafios y sonetos dedicados a la muerte del hidalgo, de la cual no menciona cómo murió ni los sucesos que están a su alrededor, Cervantes dice: estos fueron los versos que se pudieron leer. Los demás, por estar carcomidas las letras, se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase. Tiene noticia que lo ha hecho a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacarlos a la luz, con esperanza de la tercera salida de Don Quijote, por si altro canteraco miglior plectio. En otras palabras, Cervantes dice que alguien lo haría con mejor plectro o mejor que él. En 1614 se lanza el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida, palabra clave, y es la quinta parte de sus aventuras. Para sorpresa de todos y de Cervantes, la novela no es de él, sino de un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Al parecer, el autor de este falso Quijote se tomó en serio lo de que un académico encontró unos manuscritos de la continuación del Quijote. De hecho, parodia la estructura del Quijote original. Pero ¿por qué alguien copiaría a Cervantes y se pondría un seudónimo para hacer una secuela falsa y hacerla pasar como verdadera? ¿Cuáles eran sus motivaciones? El autor de este falso Quijote es anónimo, pero hay teorías de su identidad. La más posible, según mi opinión, sería Jerónimo de Pasamonte. Les explico. Durante uno de los capítulos del Quijote, Sancho y Don Quijote se burlan de un tal embustero y ladrón llamado Ginés de Pasamonte. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esto pudo haber impulsado a vengarse Cervantes por parte de Pasamonte, creando el Quijote falso. De hecho, Avellaneda indicó en su prólogo que Cervantes había realizado una ofensa contra su persona mediante sinónimos voluntarios, lo que seguramente se refiere al nombre y al apellido de Ginés de Pasamonte, tan parecidos a los de Jerónimo de Pasamonte. Sea cual sea el autor de esta infame secuela, hace enfurecer a Cervantes, impulsándolo a hacer una segunda parte que cerró magistralmente el arco narrativo del Quijote. Un año después de la publicación de la secuela oficial, Cervantes muere, pero a pesar de ello, y a pesar del éxito de la segunda entrega, Cervantes murió pobre, ya que vendió por muy poco los derechos de publicación del libro, por lo que debemos agradecer al Quijote de Avellaneda, ya que sin él no tendríamos la conclusión de una de las más importantes obras de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Estaba grabando mi video y me di cuenta que tengo que hacer una aclaración. Y es que este tipo de videos jamás van a reemplazar el leer la obra original. Cervantes hace un uso magistral del español y es increíble leerlo. Cada capítulo te cuenta una aventura diferente que te emociona y te intriga. Así que si viste este video y te ayudó, te recomiendo muchísimo que leas la obra, ya que te va a dar una visión general que no se puede contar en menos de 10 minutos. Así que si te gustó este video, dale like, comenta, comparte, y si quieres más de tipo de este video, puedes suscribirte y gracias por verme.